Y mi tema esta noche es el perfecto don de Dios. El perfecto don de Dios. Y claro, cuando hablo al respecto del perfecto don de Dios, estoy hablando al respecto del más grande de todos los dones, el don de la salvación. Ese es el más grande don, el más grande regalo. Tú puedes enumerar muchos dones, ponerlos en una lista, y lo vamos a hacer en este momento, pero el más grande de todos los dones, de todos los regalos, es el don de la salvación. Y no nos sorprende cuando Pablo piensa respecto del don de la salvación, él dice, damos gracias a Dios por su gran regalo. Ese regalo que no podemos explicar, es decir, el Señor Jesucristo, Dios mismo, la segunda persona de la Santa Trinidad, Él vino del cielo a la tierra y Él murió. Esa muerte indescriptible, amados amigos, si solamente meditas un momento y piensas que Él fue inocente, Cristo no murió en la cruz del Calvario como una víctima. Él murió como el Hijo del Dios vivo. Entonces el más grande don es que Dios se dio a sí mismo. Él no nos dio algo. Dios nos da buenas cosas, sí. Él nos dio o nos da cosas. Y hay personas que tienen muchas cosas, pero Dios no nos dio solamente una cosa, sino que nos dio algo. Nos dio a sí mismo. Así que eso es lo que Santiago nos está diciendo aquí. Y si tú conoces la escritura, sabrás que Santiago es el medio hermano biológico del Señor Jesucristo y durante 30 años él fue el pastor de la primera iglesia de Jerusalén con tantísimos miembros. Y cuando Cristo estaba en la tierra, Santiago dijo, oh, no. Incluso cuando leemos Juan 7, ahí vemos que sus hermanos no creen en Cristo, incluyendo Santiago. Y eran muy irónicos. Despreciaban a su hermano diciendo es un samaritano, está poseído. Y adivinen qué, cuando el Señor Jesucristo se levantó de los muertos, en 1 Corintios 15, Cristo se mostró a sí mismo a Jacobo, no Santiago. Santiago es como se llama el libro, pero el hermano se llamaba Jacobo. Y en la primera reunión de oración en Hechos, ahí vemos que Jacobo estaba ahí en oración. Jacobo ya estaba allí, él ya había confiado en el Señor. Entonces vemos que él avanzó. Primero despreciaba a Cristo. Primero era alguien arrogante, alguien con un corazón rebelde, y él fue transformado a través del poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Y ahora él nos habla y nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, de Dios. Nada bueno viene de abajo. Y acuérdense que la Biblia dice que lo que es de aquí abajo, lo que es de la tierra es terrenal, lo que es de la carne es carnal. La carne no heredará el reino de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Pero aquí, mis queridos amigos, Jacobo como que nos muestra el Evangelio, nos lo explica. Explica las buenas nuevas de la salvación, haciendo que, pues lo primero que hace es mostrarnos la hermosa naturaleza y carácter de Dios. Queridos amigos, quisiera tener palabras solamente para convencerles al respecto de la hermosura de Dios. Cuando tú estudias los atributos de Dios, pues es algo maravilloso, es hermoso. Pero, en un resumen, Él nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, y lo vamos a explicar. Pero, ¿ves tú? Aquí nos dice que el don
es bueno y perfecto, pero aquel que lo da es también bueno y perfecto. Entonces, esto significa que bueno y perfecto significa que no está mezclado con nada. El más santo entre los hombres, incluso nuestras oraciones más santas también tienen pecado. Pero en lo que respecta al don que Dios dio, pues eso es puro y es completo. La palabra perfecta o perfecto significa completo, significa que no está sucio, significa que no es algo de segunda mano, sino que viene de lo alto. Y eso es lo que Jacobo nos está diciendo aquí. Aquel que dio la dádiva es bueno y perfecto, y sus dones también son buenos y perfectos. Y antes de que verdaderamente explore el versículo 17, quiero que veas la advertencia. Hay una advertencia firme y solemne que Jacobo nos da al escribir esta carta antes de explicar la naturaleza y el carácter de nuestro Dios maravilloso. Mira por favor el versículo 16, hay algo maravilloso que no tenemos que dejar de lado. Dice aquí con palabras maravillosas: amados hermanos míos, no erréis. Y la palabra que dice aquí, no erréis, puede ser traducida diciendo: no os engañéis, como dice la Biblia de las Américas. No seáis engañados. Y de hecho la palabra griega que dice no erréis, pues la palabra griega tiene la negativa y la segunda palabra tiene la palabra planeta. Dice: no seas como un planeta que está perdido o como una nube que está deambulando por ahí de forma vagabunda. No, más bien seamos sabios, no insensatos. Y 3 veces en este capítulo, que es el capítulo 1, Jacobo dice una y otra vez: no erréis, no os engañéis. Y les voy a señalar los versículos. Aquí, la primera vez en el versículo 16, después versículo 22 y después versículo 26. Dice cada vez, te dice a ti, me dice a mí: no seáis engañados por el mundo, no seáis engañados por vosotros mismos, vuestras propias opiniones e ideas. Tú quieres hacer las cosas como quieres, pero no lo hagas. Y punto número 3 dice que no te engañe tu propio corazón, porque el corazón es tu personalidad. Tu personalidad es todo tu ser. Y el corazón dice: quiero esto, sigo mis sentimientos, mis antojos, mis instintos, mis sentimientos, mis emociones, pero no seáis llevados por vuestras emociones. En el versículo 26 dice: no os dejéis llevar por las falsas religiones, porque hay solamente una religión pura y sin mácula, es decir, la religión de Jesucristo. La única religión que provee un Salvador. Entonces, lo primero, la advertencia que nos da: ¿dónde estás tú esta noche? ¿Te estás engañando a ti mismo? ¿Estás siendo engañado por el mundo y por el enemigo de las almas? ¿Estás siendo engañado por muchas religiones? Y yo te puedo decir, incluso esta semana, a medida que estábamos haciendo evangelismo, hablándole a las personas, invitándoles al culto evangelístico, muchos de ellos decían: ¿por qué hay tantas religiones? Sí, hay muchas religiones, pero como yo les digo una y otra vez, solamente hay una religión que da un Salvador. Y esto es lo que queremos mencionar en este momento. Santiago dice en el versículo 17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Queridos amigos, lo que Dios hace y lo que Él da es perfecto, está completo, lo cual significa que no hay nada que el hombre deba terminar. Y sabes tú, hay muchas cosas que hacemos en la vida, y a veces un gran edificio, grande y hermoso, pero algo tiene que estar siendo terminado. Voy a explicarme. Con la salvación, Cristo dijo en Juan 19: consumado es. Y otras cosas las tenemos que terminar, como el edificio que mencionaba. Pero en lo que respecta a la salvación, yo no tengo nada más que hacer, porque no la puedo merecer. No puedo pagar por la salvación. Está consumada, dijo Cristo, y considera el don de Dios. Es gratis, es libre. No tenemos que pagar nada. Y puedo yo explicarte lo siguiente: Dios tuvo que pagar el más grande precio
al darnos su unigénito Hijo. Entonces es algo que no tiene precio. Y bueno, ¿qué es lo que verdaderamente esperamos obtener cuando se nos da un don? Y aquí Jacobo dice, todos los esfuerzos de ganar la salvación son fútiles, vanos. Por eso dice que no podemos tener una vida de verdad sin Cristo. No todo lo que el hombre da es bueno. Podemos darle a nuestros hijos cosas que los echen a perder. Y no todo lo que el hombre dé es bueno. Algunas personas dan cosas venenosas. Ve por ejemplo el entretenimiento de hoy en día en el mundo. Míralo un momento, la industria del entretenimiento. Todo está contaminado. Nos da lo que verdaderamente es venenoso, que va a lastimar nuestra mente, alma y sociedad. Sin embargo, Dios, cualquier cosa que Él dé es bueno y perfecto, sin mancha. Entonces Dios nos da lo que es perfecto y lo que es bueno. Y tenemos un dicho en francés. Dice que la forma que das algo es mejor que lo que tú das. Y muchas personas pueden darte algo, pero tómalo, te lo dan de mala gana tal vez. Y desearías que no te lo hubieran dado. Y ves, la forma en que Dios da es buena y perfecta también. Y lo que Él da, el objeto que Él da, las cosas que da, la sustancia que da, siempre es bueno y perfecto. Dios da, a Él le agrada dar. Él nunca se cansa. Y lo vemos aquí. Cuando tú te remontas al versículo 5, ahí dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Él no dice, sí, toma, pero no te doy la siguiente vez. Eso es lo que nosotros hacemos. Y sabes tú, a Dios le gusta dar. Él es alguien que da. ¿Y sabes quién es alguien que no da? Pues Satanás. Satanás no es alguien dadivoso, él es alguien que toma. La Biblia dice que Satanás es un mentiroso y la Biblia dice que Satanás es un asesino. Él nunca te dará nada que te ayude a tu alma, nunca. Todas sus promesas son falsas, son como una nube que se desvanece, un vapor que se desvanece. Sin embargo, Dios, que es perfecto, ¿qué podemos esperar sino cosas perfectas y buenas? Y un joven rico vino al Señor Jesucristo y le dijo al Señor, buen maestro, ¿te acuerdas lo que Cristo le dijo? No hay nadie que sea bueno sino solamente Dios. De hecho, Cristo le estaba diciendo, ¿te das cuenta? Me estás hablando, yo soy Dios, soy bueno, pero tú no lo crees. Eso es lo que significa ese texto. Entonces, amados amigos, les repito, Dios es alguien dadivoso, pero el enemigo de nuestras almas, Satanás, él quita. ¿Y qué es lo que esperas entonces de Dios que nos da cosas? Y si la dádiva es buena, pues te puedo sugerir que hay muchas características que vemos en el Señor Jesucristo y espero que te ayude a desear reconciliación con Dios y encontrar perdón de pecados, porque la dádiva de Dios es perfecta, es buena y perfecta. Eso es lo que dice Jacobo aquí. Y como leímos la escritura, vemos que lo que viene de Dios tiene que ser preciadísimo, valiosísimo. Tiene que serlo así. Primera de Pedro 1, no tenemos tiempo de ir ahí, pero dice ahí que la sangre del Señor Jesucristo es valiosísima. Y en el mismo texto leemos que su sangre no tiene precio. No tiene precio. Tú y yo damos cosas banales la mayoría de las veces. Pero el don que viene de Dios es valiosísimo, es poderoso, no tiene precio. Y adivinen qué, es un don que está disponible para todos. Yo puedo darle un don a un par de personas, incluso en esta congregación, pero yo no tengo cómo darle el mismo don a todos. Pero adivinen qué, la oferta del Evangelio, la oferta de la salvación es dada a todo el mundo. No que todo el mundo vaya a ser salvo,
Pero la oferta del Evangelio, a medida que tú vienes en arrepentimiento, confiando solamente en la sangre preciosa del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pues entonces obtendrás ese don sin precio, ese don preciosísimo, la preciosa y valiosa sangre del Señor Jesucristo que te limpie de toda tu iniquidad. La culpa es removida y entonces eres liberado. Y eso es lo que hace el Evangelio en la vida de una persona. Queridos amigos, la bondad no viene de la tierra, de aquí abajo. Y eso es lo que dice el texto. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende de lo alto. La bondad no viene de aquí abajo. La bondad no viene de nosotros. La bondad no viene de nuestra naturaleza. Por eso creemos en la corrupción total del ser humano. Sí, un ateo que no cree en Dios, una madre atea puede ser amorosa, sí, estamos de acuerdo con ello. Pero lo que respecta a Dios, todas nuestras capacidades, la mente, la conciencia, los sentimientos, las emociones, la voluntad, está atrapada. Es como si estuviera en prisión y no importa cuánto me esfuerce para agradar a Dios, porque todo eso será vano. No puedo. Por eso necesitamos la intervención de Dios para podernos poner en libertad de nuestros pecados. Y eso es lo primero aquí, lo que nos dice Jacobo en esta carta, que todo don perfecto, toda buena dádiva desciende de lo alto. Y mira la segunda cosa que vemos aquí en el versículo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Desciende, es como una repetición, desciende de lo alto del Padre de las Luces, el Padre de las Luces. ¿Y qué significa eso? Pues que Dios es el Creador. Tú remóntate a Génesis 1, versículo 14 al 19. Dios creó las luces, Él creó las constelaciones, Él creó el sol, la luna, las estrellas, las galaxias, los planetas. ¿Y adivina qué? No solamente lo creó, sino que lo sostiene todo. Las personas están buscando de dónde viene la vida y la Biblia nos dice de dónde viene la vida. Nosotros sabemos de dónde viene la vida. ¿De dónde? Pues viene del Padre de las Luces. Toda luz vuelve a casa y en cuanto enciendes un switch para tener la luz, te garantizo, te puedo decir que toda luz, de hecho, es solamente como una antorcha que viene del brillo del Dios de la Biblia. Toda luz, toda vela, toda chispa de luz viene de Dios, porque Él es el Dios de todas luces. Y quisiera leerles Primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo 6, hermoso texto. Y dice allí que Dios mora en la luz a la cual ningún hombre se puede acercar. Quien nunca ningún hombre ha visto ni puede ver, y a quien el honor y el poder eterno tiene que ser dado. Y eso es lo que dice Pablo en 1 Timoteo 6, versículo 15. Que Dios mora en la luz a la cual ningún hombre se puede acercar. Entonces Jacobo, en este libro que se llama Santiago, nos dice que Dios es luz. La luz no puede ser extinguida, la luz de Dios no se puede extinguir, no puede ser eclipsada. Por ejemplo, el sol puede ser eclipsado, la luna puede ser eclipsada. Pero la luz de Dios, porque Dios mismo es luz, primera de Juan 1:7, Dios es luz, pues nada puede ensombrecer, oscurecer la luz de Dios. Y estoy seguro que tú sabes que la luz es lo opuesto a la oscuridad. Y algunos de nosotros, incluso tal vez en esta congregación, no nos gustan las tinieblas. Somos como claustrofóbicos en lo que respecta a las tinieblas y a lo oscuro. Y adivina qué, con Dios, pues siempre es como el mediodía la luz. Nunca es medianoche con Dios, nunca hay tinieblas con Dios. Pero la luz es lo opuesto a las tinieblas. Y yo sé que tú sabes que las tinieblas es solamente una metáfora que representa el pecado. El pecado son tinieblas. Y lo tercero que nos dice aquí Jacobo es que Dios es un Padre. Dios es un Padre. Aquí no tenemos un Padre ordinario, lo podemos ver.
Padre de todas las luces, de las luces. Él es divino, es celestial, es perfecto, no tiene falta, es santo, es exaltado, alto. Él es el que da, el que sostiene la vida. Queridos amigos, como un padre, Dios sabe exactamente lo que nos tiene que dar. Y los padres a veces no sabemos qué darle a nuestros hijos. Y por eso Cristo dijo, nosotros que somos malvados, lo dijo Él, nosotros que somos malvados sabemos cómo dar buenas dádivas a nuestros hijos. Cuánto más nuestro Padre que está en el cielo, cuánto más Él nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos, que Él nos lo dé. Amados amigos, es alguien que es dadivoso. Dios es dadivoso y Él nos da el más grande don, que es el don de la salvación. En vez de traer el infierno y fuego sobre nosotros, lo cual podría ser, en vez de darnos juicio sobre nosotros incluso ahora, porque somos tan rebeldes, y te lo estoy diciendo de forma amable, somos insensatos, somos orgullosos, llenos de nosotros mismos, pero en vez de que Dios entonces nos condene a cada uno de nosotros, Dios hizo algo maravilloso. Dios envió a su unigénito Hijo, el Señor Jesucristo. Dios nos dio a su Hijo, Dios nos dio a su Espíritu, Dios nos dio su palabra, entonces no nos deja solos. Y para convencerte a ti y a mí, estoy hablando porque hay tanto en el texto. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende de lo alto del Padre de las luces. Y para convencerte a ti y a mí, Jacobo nos menciona un atributo de Dios, solamente uno de los muchos atributos que tiene Dios. Y aquí está en el versículo 17, y nos dice al respecto de la inmutabilidad de Dios. Tal vez es una gran palabra, no necesitamos grandes palabras. ¿Qué significa esto? Dios no cambia, eso es lo que significa. Pero es más que eso. No significa que Dios no cambie, sino que dice Dios no puede cambiar. Es imposible. Dios no puede cambiar. Y tú sabes, y estoy seguro que lo sabes. Y yo no sé nada de ciencia si tú quieres, pero el sol cambia. La luna también. Las estrellas también. Están en cambio constante. Pero con Dios, en lo que respecta a Dios, no hay variación. No, ninguna. Ese es el atributo de Dios. El mejor de nosotros es débil, el mejor de nosotros es volátil, el mejor de nosotros es inestable. Sin embargo, Dios permanece el mismo. De generación en generación la Biblia dice que Dios es Dios. Y Dios siempre permanecerá Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él no puede traicionar sus atributos. Dios no puede ir en contra de su carácter misericordioso. Él siempre será el mismo. Es por eso que en Hebreos capítulo 13 versículo 8 se nos dice que el Señor Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Y sabes tú, este es el Dios que existe en sí mismo. Este es el yo soy del Antiguo Testamento. ¿Y qué queremos decir cuando decimos que el Dios de la Biblia es el yo soy? Pues significa que Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y siempre será el mismo en lo que respecta a la salvación. Él nunca cambiará. No hay sombra ni de variación. Y antes de salir de esta iglesia, las sombras cambiarán, se moverán. Pero con Dios no hay sombra de variación. Él siempre será el mismo. Y cuando dice que el pecado es pecado, Él no cambiará al respecto de ello. Cuando Él dice que la salvación es solo a medida, a través del Señor Jesucristo, Él no cambiará de parecer. Entonces esto es maravilloso, puedes confiar en Él. Él no cambia, significa que puedes depender de Él. Cada día nosotros cambiamos de situación, de condición, el rostro nos cambia, nos salen más arrugas, no envejecemos, pero no hay una sola arruga en el rostro de Dios, ni siquiera una pequeña. ¿Por qué? Porque Él llena el cielo y la tierra. Amados amigos, pueden venir a este Dios. Él es inmutable, no cambia. Y Él no puede cambiar. Él es el Salvador para siempre. Él siempre actuará de acuerdo a sus atributos. El cielo y la tierra, dice la Biblia, pasarán, mas su palabra, nuestro Dios, no pasará.
Voy a leerles un salmo. En el Salmo 102:26 dice, el cielo y la tierra perecerán, pero tú durarás para siempre. Sí, todo mundo envejecerá como una vestimenta, pero tú, oh Dios, eres el mismo y tus años no tienen fin. ¿Por qué pues les digo esto? Pues porque tú puedes confiar en este Dios con el don de la salvación que Él tiene para darte. ¿Y sabes qué? Mira lo que se dice aquí. Jacobo nos explica esta característica. ¿Qué es este don perfecto y bueno que Dios tiene para darnos? Ya se los traté de explicar en la salvación, pero míralo en el versículo 18. En el versículo 18 dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. De su voluntad, queridos amigos, Dios tomó la iniciativa a través del ejercicio de su voluntad. Él no nos dejó en la situación en la que estábamos, más bien nos dio la salvación. Jóvenes y mayores en este momento, niños también, de su voluntad, haciendo el ejercicio de su voluntad, Él dijo, voy a ir a salvar niños y niñas, hombres y mujeres, y voy a explicarles el contraste. Mira el versículo 15, por favor, y verás lo que el pecado hace en tu vida y en la mía. En el versículo 15, Jacobo dice, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Qué da a luz? La muerte, engendra muerte. Pero mira en el versículo 18, ¿qué es lo que hace Dios? Él nos da vida. Confía en el Señor Jesucristo. En vez de tener muerte, ¿qué te da? Te da vida en tu vida. Ese es el más grande don. Él nos da vida, vida espiritual en esta vida. Y esa es otra forma de decir que si tú confías en el Señor Jesucristo, entonces volverás a nacer. Queridos amigos, puedo venir esta noche de forma consciente, con mi conciencia, y confiar en el nombre del Señor Jesucristo de forma consciente. Y eso es maravilloso. ¿Ves? Dios desea que nosotros seamos salvos. ¿Cómo somos salvos? Preguntarás. Pues aquí Jacobo nos lo dice. Él de su propia voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Dónde está esa palabra de verdad? Pues por eso predicamos el Evangelio. Ahora está aquí en la Biblia. Es la Biblia, es la palabra de Dios, es la palabra de vida. Y este libro habla al respecto de qué? Pues habla al respecto de una persona. Usando una palabra que nuestro pastor utiliza frecuentemente, el pastor dice que el hilo en la Biblia es una persona. Hay más de 1000 nombres en la Biblia, pero hay solamente un nombre que es importante. De Génesis a Apocalipsis, la Biblia habla al respecto del Señor Jesucristo. Él volverá. Y como frecuentemente les explico, el Antiguo Testamento dice, Él vendrá, Él vendrá. Y el Nuevo Testamento responde y dice, Él está aquí. Él está aquí para la salvación, está aquí para dar salvación. Así que este libro está aquí para ayudarnos a entender cómo podemos encontrar a Dios. Y voy a mencionar un último punto que Jacobo menciona aquí. De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y mira la razón ahora, el propósito. Para que seamos, ¿qué? Primicias. Primicias de sus criaturas. Los primeros, pero ¿te das cuenta del propósito de la salvación? Si tú vienes al Señor Jesucristo esta noche, niños y adultos, hombres y mujeres, confía en el Señor Jesucristo esta noche. ¿Y sabes qué pasa? Pues serás salvo y Dios te acredita el nombre de primicia. Y ese es un vocabulario del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando un judío cosechaba, el primer fruto, la primicia, era apartado. Y si tú vienes al conocimiento salvífico del Señor Jesucristo esta noche, pues Dios hace algo maravilloso contigo y conmigo. ¿Qué? Pues nos hacemos posesión de Dios. Él nos convierte en eso. Somos ahora su porción. Ahora somos diferentes, distintivos, tenemos un propósito y tenemos un significado. Los incrédulos
Por favor, si tú no perteneces al Señor, digo esto con gran gentileza, pero si tú no perteneces al Señor, entonces tu vida no tiene propósito, no tienes a Dios, no tiene significado. Pero tú puedes venir a Él y Él te guiará, Él te hablará, te dará un nuevo corazón, te dará un nuevo propósito, un nuevo objetivo y tu vida tendrá un significado, responderá a tus oraciones. Y voy a terminar. Hablamos al respecto de todo lo bueno, todo buen don que viene de lo alto, del Padre de las Luces. Hablamos al respecto de su inmutabilidad. Dios no puede cambiar. Hablamos al respecto de Él y dijimos que Él nos ayuda y nos hace volver a nacer. Esa es la salvación. La regeneración viene y después somos convertidos. ¿Y cuál es el propósito? Dios nos hace que seamos primicias. Dios es un Padre y Cristo dijo, cuando oréis decid vuestro Padre, vienes al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe y Él te adopta y entonces eso no se puede cambiar ya. Sin el don perfecto de Dios en tu alma, no hay nada bueno en ti y en mí. Y sabes, sin el don perfecto de Dios en tu alma, no hay nada bueno en ti y en mí. ¿Y sabes qué es lo que dice la Biblia en Romanos 6:23? Que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. El don de la salvación abre la puerta a todos los otros dones. Pero tú tienes que tener ese primer don. ¿Y cuáles son los otros dones que Dios te dará? Él te dará su amor, fe, perdón de pecados, salvación, comunión con Él, te dará adopción, te dará comunión con el pueblo de Dios, te dará una nueva naturaleza, responderá a tus oraciones, te dará nuevos deseos y habrá una transportación de las tinieblas a la luz. Eso es un milagro también que Dios hace, abriendo la puerta de la salvación. Todos estos son dones y yo no puedo ganarlos, no puedo merecerlos, solamente los puedo recibir del Señor Jesucristo. La salvación del pecado es solamente el comienzo, amados amigos, el Calvario. La cruz del Calvario, la cruz de Cristo es la más grande declaración de amor que Dios ha hecho, declaración de Dios que Dios ha hecho de su amor. Dios ha declarado su amor en la cruz de Cristo y tenemos que mirar hacia el cielo. De ahí es donde viene la vida, de ahí es donde viene lo perfecto, de ahí es donde viene la salvación. Y te puedo hacer una pregunta, o te puedo pedir algo más bien. Busca a Dios, ven a Cristo, confía en el Señor Jesucristo, encuéntrale y entonces encontrarás no solamente ese buen don, sino también el don perfecto, el don precioso de la salvación. Que el Señor te ayude, que el Señor sea contigo a medida que tú le buscas. Ven a Cristo. Él pagó el precio para que tú seas libre.